Bueno, para finalizar entonces, el doctor Arturo Boriva nos va a hablar de utilización del ECMO como estrategia futuro para el manejo del distrés. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias Norma, Dolores, Federico y también muchas gracias al comité organizador del Congreso. Vamos a repasar brevemente algunos aspectos relacionados con la utilización de ECMO, de la circulación extracorpórea, como parte de las herramientas que utilizamos día a día en el tratamiento del distrés. Este es un repaso tomado de Scopus, de las publicaciones que involucran el uso de ECMO. A partir de la década del 50 comienza el desarrollo técnico-tecnológico que empieza a sentar las bases de este uso aplicable clínicamente, con un crecimiento de las publicaciones un poco siguiendo los resultados del avance científico. Es así que durante varias décadas el ECMO ha quedado relegado dentro de las herramientas que podemos utilizar con el distrés porque no ha podido ir demostrando su efectividad clínica o por lo menos comparativamente contra otras técnicas y estrategias utilizadas. Esto empieza a cambiar a finales de la primera década de los 2000, cuando tenemos el trabajo de PIC, el trabajo del estudio César, en donde empezamos a ver un nicho terapéutico para el ECMO dentro del distrés. A partir de ahí comienza una escalada de publicaciones y se dispara finalmente con la pandemia COVID, que en este momento yo lo consideraría como un capítulo aparte, porque COVID es más que distrés y probablemente tengamos mucho para decantar todavía de esta cantidad de publicaciones que han aparecido en los últimos 2 o 3 años. En líneas generales, como les decía, este es uno de los artículos que empieza a marcar la tendencia de que es posible tener al ECMO como una herramienta clínicamente aplicable en los pacientes con distrés, sobre todo porque se logra en un trabajo randomizado, multicéntrico, intentar aportar datos en 2 aspectos que siempre han estado en torno al ECMO, que es si es capaz de revertir mortalidad y si es económicamente plausible que una institución haga esa inversión y destine recursos para tener una unidad con capacidad de ECMO. Y si bien el estudio tiene algunas debilidades, es cierto que en líneas generales, dentro de una población de pacientes extremadamente graves, logra mejorar la sobrevida, como se ve en esta curva, en donde el grupo control tenía una sobrevida del 50% y llega a mejorarle un 25% la sobrevida del ECMO, y hacen un ensayo, un estudio económico, donde se evalúa la posibilidad, la racionalidad de que un centro se transforme en centro ECMO como estrategia de tratamiento a los pacientes con distrés. A partir de este trabajo y de toda la acumulación de evidencia que la Sociedad Internacional, que se reúne bajo la sigla de ELSO, empieza a delinear algunas de las indicaciones y contraindicaciones que tenemos para pensar en el ECMO. En líneas generales, nosotros tenemos que tener claro que cuando consideramos que un paciente es candidato a ECMO, estamos hablando por lo menos de un paciente que tenga una tasa de mortalidad mayor al 50%, que habitualmente se asocia con un PAFI menor a 150, y que estamos fuertemente influenciados a indicar el ECMO en el subgrupo extremadamente grave. Cuando tenemos una mortalidad mayor a 80% y un PAFI cercano o menor a 100. O sea que eso nos va reduciendo mucho dentro de toda la cantidad de pacientes con distrés que vemos en el día a día, cuál sería nuestro espacio donde es razonable pensar en el ECMO. Además, no solo nos vamos a guiar por el distrés, sino por otros elementos, como puede ser una hipercapnia no controlable a pesar de todo el esfuerzo de ajustar desde la ventilación mecánica el volumen minuto y la ventilación alveolar, que existe una fístula broncopleural que nos invalida muchas de las estrategias de asistencia y soporte respiratorio en el paciente con distrés, que estemos planteando que este paciente va a intubación orotraqueal y es candidato a trasplante pulmonar, o sea, como estrategia puente hacia el trasplante,
o que exista un riesgo de colapso cardiopulmonar inminente en que veamos al ECMO como la última opción del paciente, lo cual también tiene un costado bioético de que esta no puede ser la última indicación del ECMO, porque tenemos que tener claro que también estamos colocando al paciente en una situación en la que tenemos que darle una definición. Un paciente no puede estar eternamente conectado a una circulación extracorpórea, pero está dentro de las indicaciones y de los puntos a considerar. Técnicamente, con el paso de los años, la estrategia ha ido perfeccionándose. Los equipos son cada vez más eficientes, de menor costo, de menor tamaño, lo cual no es poca cosa a la hora de planificar la asistencia de un paciente en boxes, en habitaciones como trabajamos nosotros. Y además nos da opciones de controlar el intercambio gaseoso en sus dos grandes polos, la oxigenación y también la remoción de CO2, que lo podemos manejar por canales independientes. Además, técnicamente tenemos posibilidades de hacerlo por distintos accesos vasculares, accesos que originalmente estaban destinados solo a capacidades desarrolladas solo dentro de la cirugía cardíaca, por ejemplo. Progresivamente han ido incorporando catéteres y sistemas de acceso que son mucho más parecidos a los que manejamos nosotros habitualmente, aunque indudablemente la participación del equipo de perfusionistas y de técnicos que naturalmente están vinculados a esta asistencia es fundamental para desarrollarlo. Lo vamos a aplicar esto en un paciente con distrés. Para eso quiero aprovechar 10 segundos de esta presentación para recomendarles a todos los que puedan, lean este libro que es del doctor Petty, que fue uno de los pioneros en la definición de distrés y de la asistencia ventilatoria de los pacientes con distrés respiratorio. Es una especie de biografía de su vida, la pueden descargar gratis en internet, y cuenta mucho de lo que se vivió en ese momento, cómo trabajaron con esos primeros pacientes, y creo que conocer ese otro lado de la historia enriquece mucho más el conocimiento de lo que podemos hacer hoy. En líneas generales, les quiero recordar que cuando hablamos de distrés estamos hablando de una construcción, ¿sí? Nosotros definimos que pacientes con disnea, taquipnea, cianosis, hipoxemia refractaria, estén incluidos todos dentro de este grupo que llamamos distrés, que a lo largo de los años hemos tratado de ir separando dentro de ese gran paquete que consideramos distrés respiratorio, qué es lo que hay dentro, qué patologías tenemos dentro, y que probablemente no podamos encontrar una estrategia única para definir la mejor asistencia a estos pacientes. En estudios donde se tomaron necropsias de pacientes fallecidos con distrés, se tomaba que el daño alveolar difuso era la base anatomopatológica para explicar el distrés, y solo la mitad de los pacientes con distrés tenían daño alveolar difuso. O sea que además del distrés, nosotros estamos haciendo otra cosa, y es agregar el daño inducido por la ventilación mecánica. Y eso es responsabilidad nuestra. No nos olvidemos que cuando nosotros ventilamos un paciente, como hablaba Martín recientemente del volumen corriente, o como hablaba Gastón de los fundamentos de la mecánica ventilatoria, esa ventilación que hacemos la estamos haciendo entre 20 y 25.000 veces en el día. Por lo tanto, si lo hacemos mal, estamos generando un daño repetitivo y a bajo ruido que condiciona la evolución de los pacientes. Y como podemos ver en esta gráfica, a lo largo de los años, al ir ajustando el volumen corriente, también se reduce la presencia de daño alveolar difuso y de todas esas cosas que nosotros le decimos distrés y no son daño alveolar difuso. O sea que tanto el ECMO como todas las otras estrategias asistenciales tienen que estar incluidos dentro de un programa de ventilación mecánica segura, de protección pulmonar. Este es un trabajo de un grupo japonés del año 2019 publicado en JAMA, en donde... ¿Se ve el puntero aquí? Sí. En donde se comparan las distintas estrategias en un diagrama en el que, si ustedes prestan atención, el tamaño de cada punto ejemplifica gráficamente la cantidad de evidencia que tenemos para analizar. Entonces, este trabajo, que partía desde la estrategia de protección, ventilación protectora pulmonar, es el que acumula la mayor evidencia, y las otras estrategias están conectadas con líneas que se van engrosando en la medida que incluyen más pacientes o más estudios definiendo una estrategia. Este estudio del 2019 ponía prácticamente en igualdad de condiciones a la ventilación en prono con el ECMO
hecho por cánulas venovena. Este estudio fue cuestionado porque al mismo tiempo que tomaba el resto de las estrategias desde centros de muy variada jerarquía, se basó en estudios de centros de alta referencia para ECMO para analizar sus resultados y se consideró que tal vez había un sesgo en donde se magnificaban los resultados de ECMO comparados contra otras estrategias. De todas maneras, queda claro que vamos avanzando en la acumulación de evidencia a que el ECMO tiene un lugar dentro del distrés. Este año, un grupo americano, con varios de los referentes actuales en ventilación mecánica, realizan un estudio similar en donde nuevamente toman toda la estrategia de protección pulmonar y comparan dentro de todos ellos uno de sus elementos, la ventilación, el ECMO con cánula venovena, en donde vemos que hay una distinta proporción dentro de las estrategias. Para clarificar, este es un gráfico diferente que representa la misma información, en donde hay 3 estrategias que más claramente darían un potencial beneficio al paciente con distrés. Estas son la ventilación con volúmenes bajos más posición prono, comparado solo contra una estrategia de volumen bajo, la realización de ECMO vena a vena comparado solo contra el volumen bajo, y la realización de bajos volúmenes corrientes con alto nivel de PIP comparado solo contra volumen corriente bajo. Esto parece bastante razonable porque a la base del volumen corriente bajo y protector le agregamos diferentes capas de asistencia y vemos cuánto rinde cada una. Daría la sensación de que al día de hoy la estrategia de ajuste de volumen corriente más la utilización de ventilación en decúbito prono sería la más exitosa. Esto también para quitarnos un poquito la responsabilidad o la culpa que podemos sentir que después de tantos años de que sabemos que el ECMO existe y no lo hemos podido aplicar en nuestros pacientes, también es cierto que la ventilación mecánica segura, el prono, el ajuste del volumen corriente, sigue siendo la estrategia más exitosa que tenemos ahora para tratar a estos pacientes. Esta gráfica de abajo representa la calidad de la información con la que se formó esta recomendación. Y vemos que la estrategia de prono con volumen corriente bajo es la que incluye uno de los pocos artículos que le da de alta certidumbre dentro del análisis de datos. Vemos que la calidad de la información que van recogiendo los otros estudios cada vez es menor. ¿Por qué puede ser importante que nosotros tengamos en cuenta el ECMO, pero dentro de una estrategia más grande de tratamiento del distrés? Básicamente porque el distrés incluye muchas cosas, como ya han mencionado varios de los participantes aquí. Tenemos alteraciones del intercambio gaseoso mezclado con alteraciones de la mecánica, que a pesar de los esfuerzos en que nosotros hemos tratado de enfocarnos a lo largo de los años para ajustar el patrón ventilatorio para que le calce a todos los pacientes con distrés, es muy difícil. Este gráfico de un trabajo de Belani del año 2016 muestra que en un estudio multicéntrico, al momento de ver cómo se distribuye el volumen corriente en pacientes con distrés en función de su severidad, el volumen corriente que se usó fue el mismo, independiente de la severidad de los pacientes, pero evidentemente su mecánica pulmonar era distinta, porque las presiones que generaban esos mismos volúmenes corrientes aplicados por el ventilador son diferentes, reflejando que seguimos intentando hacer una ventilación estándar para todos los pacientes cuando en realidad tenemos que hacer un ajuste más caso a caso, ventilación a medida. ¿Por qué el prono nos puede colaborar como estrategia dentro de la ventilación mecánica? Bueno, porque logra homogeneizar frente a los cambios de posición algunas de las estructuras alteradas que tiene el distrés. Entonces sí, la patología, que es francamente heterogénea, se empieza a ser un poco más homogénea y entonces un tratamiento estándar le cabría mejor. ¿Hemos tenido impacto en la lesión pulmonar asociada a la ventilación? Sí, la reducción del volumen corriente ha generado impacto. Como bien decía Martín, nuestra capacidad de estimar el volumen corriente ideal de un paciente a ojo está muy limitada. Tenemos que seguir recomendando que ajustemos, que midamos, que intentemos colocar el volumen corriente adecuado para nuestros pacientes, que tengamos en cuenta el driving pressure
para ajustar, hacer una segunda capa de ajuste en la ventilación de nuestros pacientes y que, por ejemplo, lo que hacemos a las 8 de la mañana impacta a lo largo de todo el día y el paciente va cambiando a lo largo de todo el día. Esto es un trabajo que hicimos este año con un grupo de estudiantes de grado en donde estuvimos analizando distintas variables de lo que forman el mechanical power y vemos que a lo largo del día los pacientes tienen oscilaciones de esas variables y, por tanto, del estrés mecánico al que está sometido el tejido pulmonar va cambiando a lo largo del día, más allá de que nosotros los vemos a las 8 de la mañana y nos pensamos que lo que fijamos temprano queda homogéneo durante todo el día. El distrés es más que la mecánica ventilatoria y la hipoxemia. La hipercapnia, desde el punto de vista de la investigación básica y luego con ensayos clínicos y análisis de pacientes críticos reales con distrés, mostró que esta hipercapnia es deleteria para los pacientes y que necesitamos controlarla. Para compatibilizar las necesidades mecánicas, la necesidad de oxigenar al paciente, de controlar la hipercapnia, muchas veces la ventilación estándar que aplicamos no es suficiente. Entonces tenemos que pensar que nuestro paciente con distrés y en el que ya aplicamos la ventilación mecánica segura, no estamos logrando nuestros objetivos y permanece con hipoxemia, hipercapnia severa, puede ser un candidato a ECMO. Ahora bien, ¿podemos hacer ECMO en adultos en Uruguay? Como les decía, a partir del estudio César, lo que se ha buscado es sentar las bases de que es técnicamente posible, de que disminuye la mortalidad, pero además de que es económicamente sustentable, ¿sí? Y nosotros, en Uruguay, tenemos un problema de escala, donde muchas veces no tenemos volumen de pacientes como para poder aplicar algunas técnicas. Este es un trabajo, una monografía de posgrado que el doctor Sebastián Romero terminó este año, tomando pacientes del Hospital de Clínicas, donde hicimos un análisis retrospectivo de un año, viendo la cantidad de ingresos y cuántos potenciales candidatos a ECMO podríamos haber tenido en el hospital si contáramos con esa herramienta. De su trabajo se desprende que de los 367 ingresos que tuvimos en los 12 meses analizados, hicimos una primera selección en donde rescatamos 40 pacientes, un 11% del total, en donde fuimos a buscar la indicación máxima, las que incluye el distrés, pero además las que dan soporte hemodinámico al paciente en shock, que requeriría ya una asistencia venoarterial. Hicimos como círculos concéntricos. Partimos del total, luego los potenciales candidatos con las indicaciones ampliadas y luego los que corresponderían a esos pacientes con distrés que no tuvimos las herramientas suficientes como para asegurar la asistencia más allá del volumen corriente, sedación, relajantes musculares y ventilación prono. En el global de los 367 pacientes nos quedamos con 6 pacientes, lo cual representaba una cantidad baja para un solo centro, pero si hiciéramos el ejercicio de pensar que todos los pacientes del Uruguay podrían ingresar a un solo CTI, podríamos suponer que para esas mismas categorías, teniendo en cuenta que al CTI en Uruguay ingresan 35.000 personas al año, si hacemos el ejercicio de tomar 50% y 10% de estos ingresos, para estas mismas categorías podríamos pensar que si un solo centro del Uruguay recibiera pacientes con distrés, podría tener hasta 47 pacientes en un año. Esto es un número muy grosero, pero es bueno como ejercicio para tratar de ver la factibilidad de un centro. Imaginemos además que tenemos que trasladar esos pacientes y que haya un 30 a un 50% de pacientes que no sean trasladables. Entonces, nuestra masa de pacientes para un centro de referencia de ECMO debería oscilar entre 15 y 25 pacientes al año. Esta realidad que vivimos para Uruguay la ha vivido la circulación extracorpórea en todos los países donde se ha instalado. Y por eso se promueve la creación de centros de referencia que puedan acumular pacientes, acumular experiencia, entrenamiento de equipos para mejorar los resultados. Esta noción de centros de referencia no debe sonarnos extraña a nosotros,
Recordemos que ya en el 2014, en la Convención Médica Nacional, se planteaba la necesidad de generar redes integradas de servicios de salud, o sea, todos los niveles sanitarios interconectados, con referencia y contrarreferencia, y la creación de centros de referencia por patologías. Por lo que me parece que este es el camino que tenemos que encarar para pensar que en un futuro podamos tener ECMO en Uruguay. A manera de conclusión, diríamos que los avances técnicos van acercando la posibilidad de incorporar ECMO en UCI. El problema del distrés sigue siendo establecer una estrategia de ventilación mecánica segura y protectora frente al daño pulmonar inducido por la ventilación mecánica, y que como especialidad debemos buscar la posibilidad de incorporar ECMO dentro de un esquema de centros de referencia, que nos permita hacer justamente eso, formar equipos con alto entrenamiento y asegurar fundamentalmente la calidad asistencial más allá del uso específico de una herramienta como puede ser en este caso la circulación extracorpórea. Así que bueno, muchas gracias y creo que pasamos a las preguntas. Gracias a ti, Arturo. Entonces pasamos